Buen día. Somos estudiantes de la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora y a continuación será una entrevista a Leobardo González Macías y a Rosaide Sayas Gastelo acerca de la vida en el campo, desde la perspectiva de un hombre y una mujer. Esto con el fin de conocer la experiencia de trabajar en esta actividad alrededor de los años de 1980 en el Valle del Yaqui, Sonora, México. Mi nombre es Leobardo González Macías. Nací en el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón. Ejido Primero de Mayo, Campo 77. Ocupación actual, técnico Ford en Hermosillo, Sonora. 47 años. ¿A qué edad empezó a trabajar en el campo? Más o menos, aproximadamente como a los, muy chamaquito, como a los 7 años, 8, en trabajos, ¿no? Que había para toda la familia, trabajos como pizca de algodón, en donde pues había oportunidad para muchas personas grandes y, y muchachos chiquillos de escuela, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se dedicó a laborar en el campo? Pues desde esa edad, más o menos hasta la edad de 19 años, cuando busqué, me dediqué ya después de 18 a buscar un trabajo diferente y pues encontré una mejor oportunidad ya en un trabajo de empresa, ¿no? En ese entonces, ¿por qué se decidía a trabajar en el campo? Bueno, porque ahí en la localidad era el trabajo más la oportunidad ahí el trabajo, era ese el trabajo que había, ¿verdad? Más que nada. ¿Cuáles eran las necesidades primordiales para empezar a laborar en esta actividad? Necesidades. Sí. Pues la necesidad era pues necesidad económica, necesidad pues económica pues para vestir y pues para comer, ¿no? En la condición de niño pues era para tener uno y comprarse algo, ¿no? Algo personalmente, ¿no? De niño era la ilusión de tener un peso traer un peso en la bolsa, ¿no? Era bonito porque había oportunidad para todos los niños, había mucho en aquel tiempo oportunidad por eso, ¿verdad? Para todos, había trabajo, pues. ¿Cómo era la experiencia de desempeñar esta actividad en el campo? Pues, como lo dije ahorita de niño, como experiencia de niño, para mí muy fascinante, muy bonita, porque de niño agarraba dinero, ¿no? Trabajando y, y aprende uno a trabajar bien, a ser responsable. Realmente así lo hice porque así me enseñaron los papás, el papá y la mamá nos enseñaron a trabajar como se debe de ser, con responsabilidad. Y ya después, con el tiempo creciendo, de acuerdo a la edad, pues y la enseñanza de los papás a ser responsables, y después ya con la necesidad propia de persona, de adolescente, pues ya con esa otra necesidad, pues buscar otra oportunidad mejor. ¿Cuánto duraba la jornada y cuál era su pago? Bueno, había diversos tipos de trabajo, como cortes de cultivos o trabajos, jornadas que duraban, vamos a suponer que de 7 de la mañana a incluso hasta, dependiendo del clima y de las temporadas. Había veces que empezabas desde las 7
a a mediodía, a las 12 o a la 1 en tiempo de calor. Y en otras temporadas de frío, pues dependiendo de los cultivos también, se empezaba desde la mañana, desde las 7 8 hasta las 5 de la tarde, ¿eh? Dependiendo de los cultivos. ¿Cuánto era el pago? El pago en aquellos tiempos pues era dependiendo de lo que hicieras en el trabajo, siendo cultivos de corte, ya sea de tomates, jotes y cosas así, o pizca de algodón. Y en el caso de jornadas, en aquellos tiempos que me acuerdo yo, que me acuerdo desde que pagaban 3 pesos. 3 pesos de aquellos tiempos, ¿no? Te mencionaría los años. Estoy hablando en los 80 por allá, ¿verdad? 80 o antes, ¿verdad? Y 3 pesos, 3.50, que 6 pesos, 5 pesos, 6 pesos. Y así fue subiendo 7 9, ¿verdad? Cuando tenía yo ya 19 años, pagaban en aquel entonces de 12 a 15 pesos el diario, ¿verdad? La jornada, fíjate. ¿Cómo era visto que un niño trabajase a esa edad en el campo? Pues era normal porque en todas las familias, normalmente, como la oportunidad era para todos, en el campo la gente acostumbrada a ver comúnmente el trabajo que en sí es así, ¿no? Del campo, en el lugar, en el área, ¿verdad? Del Valle del Yaqui. Entonces era normal para todos ver a un niño trabajar, ¿verdad? No se le exigía o no se le, al menos a mí no se me exigía ni se me presionaba para trabajar. Uno iba por gusto, por ganar un pesito, ¿verdad? Para uno, ¿verdad? ¿Y cómo era el transporte o el transcurso hacia las tierras y de las tierras a la casa? Bueno, en aquel tiempo había transportación. Había veces que el trabajo estaba a las orillas del pueblo. ¿Por qué? Porque los pueblos están en el mero Valle del Yaqui, entre las tierras, grandes pueblos, ¿no? Entonces, muchas veces alrededor iba caminando uno, si estaba cerca, algún kilómetro o dos, caminaba, la gente antes caminaba mucho. Y si era lejos, pues el medio de transporte eran trocas, en aquel tiempo trocas de racas, ¿verdad? Radilas que le decían, trocas con racas, y ahí iba toda la gente, ¿verdad? Mi nombre es Rosaide Sayas Gastelum. Mi edad, 46 años, donde nací en Ciudad Obregón, Sonora. Mi fecha de nacimiento es el 9 de septiembre del 72. Actualmente trabajo pues en el hogar. ¿A qué edad empezó a trabajar en el campo? Aproximadamente a los 6 años. Era una niña y trabajamos toda la familia, no nada más yo, todos mis hermanos, y aparte pues era divertido. ¿Cuánto tiempo duró trabajando en el campo? Pues desde los 6 años como hasta los 18 años, ¿Por qué se decidía a trabajar en esta actividad? porque éramos muchos de familia. Las familias antes pues eran muy numerosas y había muchas necesidades en alimentación, vestimenta, y pues ahí ayudábamos nosotros a los padres a sacar tareas en lo que fuese de temporada. ¿Cuáles eran las necesidades primordiales para empezar a trabajar? Pues éramos, como lo dije anteriormente, éramos muchos de familia y teníamos que salir todos al campo a trabajar, a buscar el alimento, más que nada. ¿Cómo se vivía o cómo era la experiencia de desempeñar esta actividad como niña? Es decir, ¿qué trato le daban? Pues antes así se usaba mucho más en los campos, que todos los niños trabajaban y todos, pues ya nos encontrábamos
allá en el campo, en las tierras, y era algo bien divertido porque aparte de trabajar, nos dábamos la oportunidad de jugar y bañarnos en los canales, y era bien divertido, la verdad. Y son experiencias que pues hoy en día no se ve nada de eso. Y a pesar de que trabajábamos, el trabajo era pesado para un niño y no se miraba así como hoy en día, la verdad. ¿Cuánto era la duración de la jornada y cuánto era su pago? Pues el pago, la verdad, nunca lo mirábamos porque los papás se encargaban de eso. Y pues a nosotros nos sabíamos que nada más nos llevaban la comida a la casa y sabíamos que ganábamos dinero, pero pues más no sabíamos la verdad. Y luego la jornada de trabajo pues era dependiendo en qué trabajábamos, si trabajábamos por contratos, por desaige en tareas, si era pizca de algodón, íbamos en la mañana, íbamos en la tarde, dependiendo para, como decía mi papá, que íbamos a terminar más rápido, por eso regresábamos en la tarde, siempre y cuando pues no afectaba cuando íbamos a la escuela en la mañana, más eran los fines de semana que regresábamos al campo. ¿Cómo era la transportación de la casa al campo y del campo a casa? Pues la verdad ese no era ningún problema para nosotros porque mi papá tenía carro, era el único carro del campo y era algo bien divertido porque todos lo buscaban a mi papá para que los llevara y todo, y ahí traíamos el algodón cuando piscábamos y todo así, y la verdad que a veces nos bajábamos del carro, corríamos y era bien divertido todo. ¿Cómo era visto que una niña trabajase en el campo a esa edad? Pues no se miraba mal, no se miraba mal porque, como repito anteriormente, que había muchos niños que trabajaban, muchos niños, y pues nosotros no mirábamos la diferencia realmente, porque así era en los tiempos de antes. Hoy en día ya no es así. Muchas gracias por su cooperación. Con esto concluimos la entrevista. Agradecemos a Leobardo González Macías y a Rosaide Sáez Gastelum por compartir estas experiencias de la vida en el campo. Gracias por escuchar.